presenta. Change TV presenta. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a su programa Dilo Fuerte. En esta ocasión tenemos a un gran invitado que se llama Roberto Altamirano. Él es una persona que se dedica a lo que es orador espiritual y nos va a enseñar este tema tan importante que ha causado tanta polémica y tanta confusión en nuestras vidas, en lo que es la diferencia entre espiritualidad y religión. Vamos a un video y continuamos con este gran tema. Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarles. Mi nombre es Roberto Altamirano y hoy tocaremos un tema importante acerca de dos conceptos que en algún momento pues se han tergiversado, se han mezclado, pero creo que son dos cosas muy diferentes, y es acerca pues del concepto de la religión y el concepto de espiritualidad. Son totalmente diferentes, ya que la religión pues es un conjunto de creencias del cual pues bueno, muchos han vivido superficialmente. No generalizo, pero la mayoría pues así ha sido. Y la parte de la espiritualidad, eh, en este concepto pues se maneja pues que es una parte, verdad, interna del ser humano, en el cual pues a veces es necesario, o siempre es necesario, tenerla, ya que pues sin ella yo creo que pues no tendríamos la manera de tener ese crecimiento o ese estilo de vida que en algún momento, bueno, pues nosotros externamos cuando nosotros tenemos un equilibrio, cosa que en la religión pues es complicado obtener un equilibrio por el cual mm, se pueda tener en nuestra vida diaria. Y creo que son conceptos importantes que forman parte no solamente de nuestra vida personal, sino también a nivel familiar, y esto también a nivel social, que impactan, ¿verdad?, de alguna manera pues en principios, en acciones, en decisiones que en algún momento pues determinan pues qué es lo que va a pasar en la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Y al fortalecer cada punto, y quiero mencionar que dentro de la espiritualidad pues obviamente está el crecimiento a través de la fe, a través de una voz que nos habla, una voz interna que es la que pues nos va dirigiendo. Y sé que pues tenemos un ser supremo que es nuestro creador, que él es el que pues ha hecho todas las cosas, y siempre nosotros pues dependemos de esa parte, ¿no?, tan importante. Si nosotros no tuviéramos el creer en alguien, pues creo que también no tendría sentido nuestra vida, ¿no? Sin en cambio la religión, bueno, hay muchos ejemplos, hay muchas personas que han vivido esta parte religiosa, pero que sus actos eh, muestran otra cosa, y, y con esto creo que pues este sistema o estos sistemas tienden a viciarse, a ser tan repetitivos, que realmente a veces no nos damos cuenta de que estamos cayendo en una religiosidad y no como tal en un crecimiento espiritual. Eh, yo los invito a que meditemos, a que reflexionemos con lo que hemos hecho y con lo que pensamos hacer a futuro, y para que podamos crecer como personas, como individuos dentro de una sociedad tan complejo en estos momentos tan difíciles, que bueno, pues tenemos que superar muchos obstáculos que la vida pues nos ha puesto, ¿no? Y no solamente esto comienza de adultos, sino también desde pequeños, ya que pues nos dan principios o nos enseñan principios en la cual pues se hacen desarrollar pues estas partes, ¿no? Tanto la religiosidad como la parte de la espiritualidad. Yo les invito
a que podamos externar de alguna forma con decisiones acertadas y equilibradas a través de la vía de la espiritualidad, y también, ¿por qué no, verdad?, vivir una religión pero sana, de una manera correcta, con la ayuda de la espiritualidad como individuos, y sabemos que pues esto nos liga a pues tener una familia sana, a ser individuos sanos, y de la misma manera pues una sociedad sana, ¿no? Y por qué no, ¿verdad?, también dentro de las iglesias o dentro de pues lo que practicamos, pues ser de una manera pues muy espiritual, no sea tan superficial como les había mencionado. Entonces yo espero que esto nos lleve a reflexionar siempre, ¿no?, como individuos. Esa es mi invitación, y esperando, ¿verdad?, que pues estos conceptos nunca los confundamos, ya que son totalmente muy diferentes. Y bueno, pues continuamos siempre siendo y haciendo cosas correctas para que pues tengamos una vida sana, ¿no?, en la parte espiritual y pues en la religión. Y bueno, pues muchas gracias. Bueno, ya estamos de nuevo, ahora sí de regreso en nuestro canal, la Televisión del Cambio, que ya está aquí. En este momento, bueno, pues continuamos con Roberto, que es el experto ahora en el tema, y que bueno, nos va a seguir compartiendo, de acuerdo a su video, cuál es la diferencia entre espiritualidad y creencia. Sí, son dos conceptos muy diferentes. Uno de ellos es la religión, es un sistema, un conjunto de creencias, ¿verdad? Como tal, puede ser algo superficial, nos los pueden haber inculcado, ¿verdad?, desde pequeños, y bueno, y seguir esa línea. Y la parte del concepto de espiritualidad es como tal, es algo adherente a nosotros. Ya desde que nacemos traemos esa parte, la vamos desarrollando conforme vamos creciendo, y obviamente pues siempre vamos siguiendo una línea en la cual pues nos van enseñando, ¿no?, el cómo desarrollarla, ya sea dentro de una religión o dentro de de creencias, pero creo que es importante siempre resaltar las diferencias. Sabemos que la espiritualidad siempre ha sido una voz interna, ¿verdad?, que nos habla siempre, a veces de lo que está bien, de lo que está mal, y bueno, y esa es la parte importante, ¿no? Eso es a lo que le llamamos conciencia. Así es. Al resumen del día, que sabemos que cuando le metemos le metemos una piedrita al zapato a nuestro compañero para hacer la maldad. Ese es el resumen del día que tenemos, y que realmente pues nos merma demasiado, porque hay momentos en que, aunque tengamos esta idea de saber que estamos haciendo bien o estamos haciendo mal, continuamos haciendo mal, y eso pues no es correcto. Y él, pues como tú como experto nos vas a compartir esta parte para despejar esta idea de cómo poder llegar a la espiritualidad, a lo mejor sin dejar tus creencias, ¿no?, y respetar las creencias que tenemos. ¿Por qué? Porque, como tú bien dices, esta educación nos las dan desde que somos pequeños, y pues no puedes tampoco romper con ella, ¿no? De cierta manera siempre va a mermar o va a pesar en ti. ¿Por qué? Porque son tus valores, son tus principios, es tu educación, y a ti te enseñaron a creer en eso. No estamos peleados con ninguna religión, claro. Estamos tratando de transmitir que el abrir la mente o abrir el corazón a la espiritualidad puede cambiar mejor nuestra vida, y ver la vida de otra manera, verla por el lado sin egoísmo, por el lado de la mejor manera, para poder compartirle a otros, porque todos recordemos que somos un sol y que tenemos que darle luz a otros. Muchas veces en Facebook vemos este tipo de imágenes donde nos comparten, no, que pues ayuda a fulanito para que, pero siempre lleva un interés. Y eso nos lleva a que si tú no recibes de la vida, te frustras y dices, bueno, pero ¿por qué sigo yo así? Si estoy haciendo el bien, porque yo soy un pan de Dios, porque a mí me va como me va. Pero es efectivamente esto, ¿por qué? Porque sencillamente no estamos aprendiendo a hacer las cosas con la espiritualidad. La espiritualidad es algo muy importante que nos ayuda a ver la diferencia entre el dar sin recibir, o esperar, ahora sí como dicen por ahí, ¿no?
hacernos, darle a la vida para que el cielo, el cosmos nos responda, sin que tengamos que estar, le vamos a dar a la comadre para que cuando no estemos bien, pues nos regrese la comadre el favor que le hicimos. Eso está totalmente equivocado, ¿no estamos de acuerdo en eso, Roberto? Así es, creo que la forma de desarrollar de alguna forma la espiritual es, como te mencionaba, a través de la experiencia. Si nosotros no lo vivimos, no lo experimentamos, creo que erraríamos. Para poder crecer espiritualmente, nosotros tenemos que de alguna forma irnos preparando, y desafortunadamente a veces a base de experiencias. Si nosotros, ¿verdad?, nos enclaustramos como tal en la parte de religión, creo que a veces no podemos crecer espiritualmente. Pero creo, ¿verdad?, que es importante el que nosotros podamos desarrollar la espiritualidad, como bien mencionas, a través del contacto con las personas que nos rodean. Si nosotros no permitimos eso, pues simplemente nos encajonamos y no nos desarrollamos como seres humanos espirituales, y de esa manera, pues aunque estemos dentro de una religión o de cierto sistema de creencias, entonces podemos cometer ese error. Por eso a veces estamos tan confundidos, y creo que llegan circunstancias en nuestra vida que nos hacen cambiar totalmente el panorama que tenemos. De acuerdo, estoy totalmente de acuerdo contigo, y creo que ese es un tema muy importante, muy interesante, sobre todo por los temas de circunstancias, como tú bien dices, de vida, porque eso es lo que nos hace llegar a este punto, a la espiritualidad, las circunstancias de vida. Ahorita estamos viviendo tiempos tan difíciles, yo le llamo el túnel negro de la inconsciencia, porque cada día estamos viviendo más esa inconsciencia, ¿no? Entonces, bueno, pues este tema lo vamos a seguir haciendo más interesante en el próximo bloque. Regresamos a Dilo Fuerte, la televisión del cambio, que ya está aquí. Hola, comunidad Chain, soy Mati Arriola y para mí es un honor poderles compartir sobre la armonía, de los valores que debemos de cultivar en casa. La base de nuestra sociedad es la familia y para vivir en armonía, nosotros que somos los responsables de ella, debemos de desarrollar en nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros familiares más cercanos, valores como la lealtad, la responsabilidad, la honestidad y obviamente el amor. Comunidad Chain, no olviden que siempre deben de sonreír y aquí estaremos viéndonos en nuevas cápsulas en la televisión del cambio, Chain TV.
Ok, nuevamente de vuelta aquí a nuestro programa Dilo Fuerte, la televisión del cambio ya está aquí. Roberto, pues continuamos contigo en este gran tema que como bien nos quedamos en el bloque, pues quiero que tú nos sigas explicando realmente la apertura de lo que es la espiritualidad, que es la magia que nos lleva a tener todos los milagros que tú quieras obtener. Y no estamos hablando de cuestiones materiales, sino de cuestión de lo que yo comentaba, ¿no? Que cuando hay una frase que yo leí en un libro que dice que cuando tú estás bien en la parte espiritual, todo se da por añadidura. Tú cuéntanos de esto, que eres el experto. A mí me encanta escuchar este tema. Sí, claro, mira, Verónica, precisamente dice, bueno, el texto dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia y todo vendrá por añadidura. Creo que cuando nosotros buscamos siempre la parte espiritual, el desarrollarla, el poder hacerla crecer y el poderla vivir, son puntos o factores importantes y sobre todo con fe, porque creo que cuando tú tienes un proyecto de vida, ¿verdad? Siempre pues, la parte espiritual, para poderla desarrollar, pues estos factores los tienes que explotar de manera correcta. Claro. Nos vamos a equivocar, sí, porque es parte, ¿verdad? Del ser humano, a veces nos equivocamos. Pero a eso venimos a aprender. Claro, venimos a aprender. Siempre lo has dicho bien. Creo que siempre estamos en constante aprendizaje. Nunca vamos a terminar. Creo que hasta que estemos aquí en esta tierra, vamos a poder seguir adelante y seguir creciendo. Y no solamente eso, creo que también es importante mencionar que la parte espiritual, cuando nosotros crecemos, proyectamos algo con las personas que nos rodean y sobre todo creo que también llegas a un plano donde te vuelves un líder nato, ¿verdad? Que vas guiando a otras personas de una manera correcta porque tú ya lo experimentaste y no quieres, ¿verdad?, que estas personas, las que lleguen a tu vida, pues tiendan a caer en los mismos errores, ¿no?, espirituales como lo que te pasó a ti. Sí, no, efectivamente, yo estoy totalmente de acuerdo. Cuando tú te conviertes ya en ese sol y cuando descubres cuál es el punto y la llave que abre la puerta, tú quieres compartir esto con todas las personas porque, bueno, a mí en lo personal, Roberto, a mí no me gusta ver a la gente sufrir. O sea, yo creo que si hay algo que tengo yo es que soy muy sensible y a mí el dolor ajeno realmente sí me duele, sí me pega, ¿no? Y cuando tú te acercas a esas personas y platicas con ellas o sabes que tienen alguna circunstancia de vida, ¿sabes qué es lo peor? Que tú te acercas con ellos y les dices, oye, bueno, ¿qué tienes este problema? ¿Qué te sucede? Y ya te empiezan a platicar. Dile, oye, pero es que debes de tener fe. Es que eso no es cierto. Es que tienes que creer. La fe es importante. La fe son 2 letras, pero el significado es... De verdad, la llave, la dimensión, el reino, el cielo se abre cuando tú tienes fe. Y te lo digo en esta potencia, con este fervor, porque como tú, yo también fui y viví circunstancias de vida donde tú dices, yo no puedo seguir adelante, pero es que Dios está en mi contra. Yo ya soy cliente de Dios porque me da cachetadas a la vez que quiere a diestra y siniestra y vienen los ramalazos. Cuando hacemos las cosas mal, vienen las cosas que, bueno, no le estás haciendo mal, no le estás haciendo mal al otro, te estás haciendo el mal a ti y eso regresa multiplicado. Recordemos que hay una frase que por ahí todo lo hemos escuchado, porque en toda religión viene que 7 veces 7. ¿Es verdad esto, Roberto? Sí, cuando nosotros actuamos o tomamos decisiones, siempre impactan a los demás. Y de la misma manera, las personas que nos rodean también toman decisiones que nos pueden impactar. La pregunta es, creo que es mandarla al aire, ¿no? ¿Qué es lo que queremos realmente? Si queremos que las personas sufran o sufrir nosotros. Entonces creo que es también cuestión de percepción espiritual, claro, obviamente hablando. Es importante que nosotros podamos de alguna forma hacerles saber a las personas que queremos el bien, no claro, solamente de ellas, sino también el nuestro. Y creo que empieza, como te mencionaba, acerca del seno familiar. Si nosotros comenzamos como individuos dentro de la familia, creo que habrá una sociedad más sana, una sociedad en la cual pues pueda desarrollarse también espiritualmente, independientemente de lo que tú creas. Es muy respetable. Nosotros no vamos a cambiar a las personas, a nuestras creencias, a nuestra manera de ver las cosas. Claro que no. Creo que hasta que lo vives, hasta que lo experimentas, van a
llegar ciertas situaciones a tu vida que van a cambiar totalmente tu percepción espiritual, ¿verdad? Cuando pues las vives o cuando las viven, ¿no? Es como cuando decimos literalmente, es que tocaste fondo emocional. Estamos hablando de una situación emocional que cuando nosotros no estamos en el camino no entendemos por qué nos pasan estas cosas y creemos que bueno, es castigo divino, que nos está yendo mal, o porque no cumplí la manda, o porque no fui a dejar ¿cómo le llaman a esto? Cuando les hacen un milagro, pues el milagro, no cumplí el milagro, por eso es que me está castigando Dios, porque yo no cumplí con lo que había prometido. Porque cuando estamos en una creencia, nosotros tenemos ese hábito de decir, Virgen o Dios, o por lo que tú te refieras, o a lo que tú creas, te acercas a ellos, pides un milagro, que así le llamamos, un milagro, se te cumple este milagro y tú haces una negociación con tu Dios, con lo que tú estás creyendo. Pero como tú sabes que si tú no cumpliste con esta negociación, sabes que viene un castigo. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? En automático, nosotros estamos haciendo este cambio, porque realmente no estamos viviendo la espiritualidad, sino la creencia. ¿Estamos de acuerdo? Efectivamente, mencionaste algo que también creo que es puntual, y es acerca precisamente el sistema de creencias a veces nos hacen hacer o actuar de cierta forma que pues determinan ciertas cosas en nuestra vida, pero creo que ahí el error. Nosotros tenemos que ser más espirituales que seguir como tal un sistema, porque a fin de cuentas lo que nosotros hagamos dentro de la vida cotidiana, pues como te decía, va a impactar nuestra vida, queramos o no, y eso es realmente qué es lo que tú quieres dejar, ¿no? O qué es lo que quieres proyectar a los demás. Si nosotros no trabajamos en la parte espiritual, aunque tengamos un sistema de creencias, pues no vamos a crecer. Esa es la realidad. Entonces creo que tenemos que hacerlo de la manera correcta, de la manera pues más sana, y no solamente eso, porque eso, quieras o no, va de generación en generación. Eso se lo vas proyectando a tus hijos, claro, o a las personas más allegadas a ti. Sí, estoy totalmente de acuerdo en esto, porque bueno, todos crecemos con ciertas creencias. Uno decide en dónde estar, si tú quieres seguir en esas creencias o realmente convertir tu creencia en espiritualidad. La parte espiritual no se trata de cambiar tu forma de pensar, sino más bien de actuar, creo yo, ¿no? Porque tú lo que haces hacia otros, eso es lo que regresa para ti. Entonces, el bien, yo entendí esta frase que acabamos de comentar hace un momento de si estás bien con los demás, lo demás llega por añadidura, o sea, el reino de los cielos es para ti. Yo entendí esa frase y decía, bueno, es que yo no entiendo, ¿nos puedes explicar esto? De si yo estoy bien, por añadidura me van a llegar cosas, pero todos estamos pensando en que va a ser cosas materiales, me va a llegar un coche, me va a llegar, y cosas así, y no, sí, o me va a ganar lotería, y no es que yo voy a ser buena gente con tal persona, y voy a andar por ahí pregonando el bien, y ya te crees que sientes que eres merecedor del coche, de la lotería. Estás equivocado, porque realmente eso no es cierto. Topes, te das de frente y dices, es que yo sigo portándome bien y no llega nada, entonces ¿dónde estás, no? Creo, Verónica, que es cierto lo que dices. Nosotros cuando tenemos un nivel espiritual muy alto, nosotros hacemos las cosas no porque esperemos algo de las personas, sino porque lo queremos dar. Y esto es cuestión de decisiones. Okay. Es la decisión que tú tomes, ¿verdad? El día a día. Dicen por ahí los profesionales, los psicólogos, que a mediodía ya tomamos 1,200 a 1,500 decisiones. O sea, imagínate el impacto que tiene en nuestra vida, como cuando te levantas, ¿no? Si decido hacer mi primera oración, bueno, pues es lo primero que voy a hacer, al levantarme, a arrodillarme, ¿no? Sí, es así. Eso va a impactar totalmente en todo el día, en todo el resto del día. Y va a impactar también a otras personas, porque obviamente si tengo una actitud de otra forma, que no me levanto y lloro, a lo mejor, pues voy a andar de malas en mi trabajo, en todas mis actividades, y creo que eso va a impactar también a las demás personas. Entonces, ¿qué queremos proyectar, ¿no? Exactamente, la gratitud es algo también básicamente importante dentro de lo que es la espiritualidad. Cuando tú tienes ese nivel de espiritualidad, puedes levantarte y decir gracias por un nuevo día.
porque no todos tenemos la fortuna de despertar. Ahorita, por ejemplo, con esta situación de COVID, vives al día. Yo le llamo así porque dices un día más, porque tú no sabes en qué momento tú puedes estar contagiado. Y si tú eres una persona fuerte, que tienes, bueno, independientemente de la salud, que estamos hablando de algo tan importante, pero que está acabando con tantas personas, estamos hablando de tener esa fuerza interior para poder salir adelante con una cuestión de enfermedad. ¿Y eso qué quiere decir? Que estás fortaleciendo tu interior, o sea, en tu interior, para poder de esta manera tú poder ser ese guerrero y todo lo que venga en tu camino, pues tú poder salir adelante de esta situación, de una circunstancia de vida, pero ya con la espiritualidad bien implantada, ¿no? Creo yo que esa es una parte de circunstancia de vida que nos puede llevar a la madurez en cuestión espiritual y tener fe en que mientras estemos bien con nosotros, y como por ahí dice el dicho, que ese es otro programa, Así es. Mientras estés bien con Dios, pues aunque se enojen los santos, ¿no? Yo creo que esa es la parte importante de vivir la espiritualidad. Sí, definitivamente estos sucesos nos hacen desarrollar más esa parte espiritual. Cuando todo marcha bien, parece que como que no nos importa tanto esta parte. Vemos la parte más material, más física. Pero cuando realmente tenemos necesidad de buscar algo en nuestro interior, como es la espiritualidad y de hacerla crecer, obviamente pues hay ciertos factores, como te mencionaba, la fe, el creer. Dice, ¿verdad?, que la fe es algo que no lo vemos, pero sabemos que está ahí, y por ente es que vamos caminando, vamos desarrollando esa parte tan Me parece importante. muy bien, Roberto. Pues ahorita en este siguiente bloque vamos a hablar de algunas herramientas que nos puedan apoyar para poder convertir nuestra creencia basada en la espiritualidad. ¿Te parece muy bien? Así es. Regresamos en el siguiente corte en Dilo Fuerte y continuamos con ustedes en un momento más.
Hola, pues nuevamente de regreso aquí en Dilo Fuerte, en la televisión del cambio ya está aquí. Y bueno, pues nuevamente aquí con Roberto, que bueno, este tema es muy amplio, no lo podemos acabar en una hora. A ver si más adelante podemos invitarlo nuevamente para que nos hable de este tema más a profundidad, porque realmente la espiritualidad es algo que no se puede entender, es intangible, ¿verdad? No lo podemos ver, pero cuando tú crees con esa palabra que se llama fe, tu vida cambia, y te lo puedo asegurar. En mi persona, a mí me ha cambiado la vida y no sabes cómo. Y no te voy a decir que me he sacado la lotería porque no me la he sacado, pero llegan cosas muy, muy, muy valiosas en la vida y que empiezas a descubrir, que te das cuenta que la grandeza que tienes basada en la espiritualidad te abre las puertas, te abre el camino a la felicidad, a la paz, a la tranquilidad y al estar bien. Y bueno, Roberto nos va a compartir pues herramientas para que podamos nosotros continuar en este camino y pues también aplicarlos en nuestra vida y pues ser un sol para los demás, ¿verdad? Porque en estos tiempos, como bien lo decía hace un momento, estamos viviendo un momento del túnel oscuro de la vida, que estamos viviendo cosas muy difíciles, ¿verdad? A nivel salud, a nivel económico, y pues ahorita es cuando tenemos que tener nuestra fe muy amplia y muy arraigada para poder confiar en que todo va a estar bien y que está bien y que vamos a salir adelante. Roberto. Sí, Verónica, creo que una de las herramientas principales para poder desarrollar tu espiritualidad, creo que es el testimonio que es tus experiencias. En base a eso, creo que las personas se dan cuenta cuando realmente es importante la parte espiritual. Aunque sí sabemos que hay muchas, ¿no? Una de ellas, bueno, dependiendo de las creencias que tengas, no sé, en lo personal, bueno, para mí es la Biblia. Creo que es mi herramienta principal, es mi credo, es mi fe. Pero bueno, con esto no quiero decir que tiene que ser para los demás, pues esta parte importante, aunque yo la sugiero, sí se la sugiero, pero digo, creo que es una herramienta, ¿no?, importante también. Así como también la oración, también es algo elemental en cualquier ámbito. Creo que esta parte es cuando nosotros tenemos comunicación con esa parte de que es nuestro creador, ¿no? Yo entiendo por oración, cuando hicimos la primera comunión, yo lo digo porque yo me crié en la religión católica, pero por la parte de llegar por experiencias y tocar fondo, mi vida se transformó, como bien lo dice Roberto, por la parte espiritual en una experiencia. Y esto que cabe mencionar esto aquí, porque como él comenta, tienes tú que tener esta conexión con Dios, pero no es... Cuando a mí me enseñaron por ejemplo, que vas a hacer la comunión, te enseñan el catecismo, las oraciones y todo este rollo. Y ya que tú estás aprendido, pues ya te aprueban para que hagas la primera comunión. Así es. Pero ¿qué pasa cuando tú estás repitiendo? Hay oraciones, eso se llaman oraciones repetidas, pero tú no tienes una comunicación directa con Dios. Cuando tú tienes, yo lo llamo así, y mi conexión con Dios es cuando yo abro mi corazón, yo he hecho a Dios, lo he hecho mi amigo. Yo le platico, le digo, le pongo, y yo digo, Dios, yo soy tu materia, porque tú eres el que tú pones tu obra en mí, no yo en ti. Hay que entender que nosotros no nos manejamos porque nuestro cuerpo es un móvil, pero se alimenta de oración, de fe, de luz. Si nosotros no estamos en ese camino, ¿cómo es nuestra vida, Roberto? Claro, nuestra vida se torna un poco complicada, vacía, ya que pues no hay esa paz interior que nosotros necesitamos como seres humanos. Más allá de la parte material o corporal, creo que, y es así, nosotros necesitamos de esas herramientas que sean tan importantes, y no solamente por momentos, sino tiene que ser siempre. Para que nosotros podamos crecer espiritualmente tiene que ser de esa manera. Si nosotros dejamos, nos retiramos de esas herramientas, obviamente pues la parte espiritual va a ir decayendo. Y cuando lleguen oleadas o problemas a nuestra vida, pues no vamos a saber cómo poderlas afrontar. Y es importante que nosotros podamos tomar como pilares estas herramientas y no adaptarlas, sino vivirlas, tenerlas dentro de nuestra vida cotidiana. Si nosotros no lo hacemos así, creo que pues vamos a
vamos a flaquear en los momentos donde debemos de ser fuertes. Como bien mencionabas, acerca de estos momentos tan difíciles que vivimos muchos. Decías tú, es vivir el día a día, porque no sabemos el día de mañana si vamos a despertar. Si tuvimos hoy el privilegio de hacerlo, qué bueno. Y si no, pues qué dolor. También dejamos, ¿verdad?, a la parte que es nuestra familia, a la parte de nuestros amigos que nos rodean, a la parte laboral, ¿no? Sí, claro. Y bueno, más que nada esta conexión con Dios tú la puedes tener abriendo tu corazón. No te hagas cuadrado o no cierres esta apertura que tú puedas tener con este creador, cosmos, como tú lo concibas. Aquí vamos a hablar de cierta energía que existe y sabemos que existe, que no la podemos ver porque es intangible, pero si yo como individuo pienso, si estás viendo, no crees, si no ves, tampoco crees. Entonces, ¿por qué mejor no crees en lo que no ves, que te va a dar más resultado que en lo que estás viendo? Entonces, definitivamente, creo que a ver si me entendieron, estuvo un poco trillado ahí, pero bueno, vamos a ver si me pudieron entender. El razonamiento es importante, sobre todo en la cuestión espiritual, porque así es de compleja. Sencillamente, si no lo ves, no lo vas a creer, pero yo te aconsejo que creas aunque no veas. Sí, así es, Verónica. Sí, el ser humano tiende a, si lo toco, lo palpo, entonces sí existe. Pero si no lo veo, no lo toco, no lo percibo, entonces no existe. Creo que todos sabemos que la parte espiritual existe de alguna manera. No lo sabemos, tal vez hay muchas interrogantes en nuestra vida, pero en algún momento creo que va a haber respuestas, ¿no? Y la vida te lo va a ir dando con las situaciones que vayas viviendo. Sí, yo también considero, que lo más importante de vivir la espiritualidad, y es algo que todos queremos alcanzar y que no sabemos cómo hacerlo, se llama paz. Cuando tú duermes y vives en paz y no hay nada que te preocupe, déjate llevar como un niño a sus 5 años que sabe que ahí está ahí su papá y su mamá y que no se preocupa absolutamente de nada. Pon tu vida en las manos de Dios. Y te lo digo por experiencia vivida, yo he crecido mucho, a mí la vida me cambió cuando yo me di el permiso de darle vida o permiso a ese creador de entrar a mi vida. De verdad las cosas llegan solas, sin que las busques, no andas tocando puertas. La oscuridad que tú ves en el camino, pues siempre vas a encontrar la luz y le vas a encontrar el lado positivo a las cosas negativas. ¿Por qué? Porque aprendes a abrir tu corazón y a ver por qué está sucediendo esta situación, porque tenemos que cambiar, tenemos que tener un cambio. Ya no son tiempos de vivir en egoísmo, de vivir en la oscuridad. Estos tiempos que estamos viviendo ahorita es exactamente porque el cosmos te lo está reclamando. Tienes que vivir la fe. La fe es importante y la herramienta que Roberto nos está haciendo entender o comprender para que de esta manera podamos llevarlo a cabo, pues no solamente es como tú bien decías, a lo mejor leer una Biblia, pero es entenderla. Abre tu corazón, busca herramientas. Hay muchos libros que te pueden ayudar, hay libros que te pueden ayudar. Hay un libro que yo leí que a mí me ayudó muchísimo y es un libro que lo hablas en lenguaje coloquial. Es de la doctora Raquel Levinstein y se llama El poder de los milagros. Y ahí te habla de cómo abrir tu corazón. También hay otro libro muy buenísimo que es Metafísica, por ejemplo. Metafísica también te ayuda a entender la Biblia un poquito más deshebrada. Y es más fácil entender lo que la parábola o la palabra de Dios nos enseña. Pero bueno, aquí estamos hablando de respetar, pero también de darte una herramienta. ¿No es así, Roberto? Sí, definitivamente creo que siempre de alguna manera externamos lo que hemos vivido. No sé si me permitas a lo mejor comentar algo que hace algunos años me pasó. Adelante. Y es hubo un amigo muy cercano que perdió a su hija de 10 años. Ella tenía cáncer. Esta niña pues sufrió mucho. Ellos también como padres, recursos, tú sabes, involucran muchas situaciones, muchos factores, pero digo, en algún momento pues ella falleció, la niña, y lo más triste es que pues él no lo aceptaba, su esposa lo aceptó, pero él no, fue muy complicado. Entonces yo en alguna ocasión lo fui a buscar y mira lo que son las cosas, llegué a una calle
Y pues resulta que llegué y dije, bueno, creo que es esta la casa. Vi incluso un versículo enmarcado bíblico. Y dije, yo creo que aquí. Entonces toqué a la puerta y pues me respondió alguien y dije, ¿sabe qué? Pues vengo pues a tener una conversación con ustedes. Y me dijo, sí, pase adelante. Entonces me pasó la esposa. Pero resulta que, bueno, mira, uno nunca sabe, ¿no? Después de estar platicando me di cuenta y se dieron cuenta que realmente él no era la persona que yo buscaba. Yo realmente no lo conocía al 100% como tal, o sea, lo conocía de lejos, era un amigo que habla mucho por teléfono, pero cuando llegué a ese lugar, dije, pues es aquí, y resultó que pues no era ahí. No era ahí, ellos eran otras personas que en algún momento necesitaban un mensaje espiritual. Esto se tornó en un estudio bíblico que duró aproximadamente 2-3 horas. No sabe uno los designios, son vivencias que uno tiene y que uno transmite. Y después ellos continuaron, se habían alejado de la parte espiritual y ahora pues ellos siguen adelante en el caminar. Y después, bueno, ya encontré la casa como tal el otro día y pues bueno, ya. También se cumplió su cometido. Ok, pues el mensaje ahí está. El mensaje está más que claro. Hay momentos en que si lo ves, créelo, porque está sucediendo y no es porque te lo quieran restregar o de decir aquí estoy. No, sencillamente los milagros existen. Así es. Y créeme o créanme que es una situación que por experiencia propia yo se las firmo, que en el momento en que ustedes decidan cambiar su vida de creencia basada en una espiritualidad, va a cambiar totalmente. Roberto, pues el tiempo se nos está terminando. Vamos a un corte. Ahorita continuamos con nuestra plática y bueno, pues a que nos sigas compartiendo lo que son las herramientas y seguir más adelante con este tema, ¿no? Pues regresamos pronto en el programa Dilo Fuerte. Y dilo fuerte, no te quedes callado. Continuamos en un momento. De Comunidad Shade TV, aquí presentándonos esta espectacular maravilla natural, pero toda esta esperanza nos dirá más al respecto. Bueno, pues estamos en uno de los lugares mágicos de Coatepec, una afluente del río Pistián, viendo las maravillas de este hermoso lugar, cuya corriente viene de las faldas del cofre de Perote y también de Orizaba. Estos manantiales surten de agua limpia a Coatepec, Jalapa y sus alrededores, y aparte también se cultivan unas exquisitas frutas para toda la región. Así es que pueden venir a saborearlas o a refrescarse en estas aguas que nos dan energía, nos dan salud y sobre todo mucha tranquilidad. En este tiempo que las personas viven estresadas es muy importante respirar aire puro, cargarse de energía y dar gracias a Dios porque todo lo que Él creó es perfecto. Como perfecta es la naturaleza y nosotros como seres humanos que también somos obras suyas. Muchas gracias, Maestra Esperanza, que nos puede dar una explicación más del lugar, pero sobre todo y lo más importante, como ella nos dijo, disfrutar de este regalo de Dios, de este regalo de la naturaleza. Así que no se queden en su casa, vénganse a Coatepec, que van a poder disfrutar de esta maravilla. Muchas gracias y no olviden sonreír, recuérdenlo siempre.
Bueno, nuevamente aquí en nuestro programa Dilo Fuerte, con este gran programa en cuestión de espiritualidad y creencia o religión. Y bien, como comentábamos, pues Roberto nos va a ayudar con la cuestión de herramientas que nos van a ayudar a conocer lo que es la parte espiritual, para que se vaya viendo esa conciencia que está oscura, ¿no? Como hacíamos mención en este programa, cuando estamos viviendo en la inconsciencia, no nos damos cuenta que el tema aquí, lo más importante es abrir la conciencia, abrir el corazón. ¿Para qué? Para que puedas tú encontrar la llave de exactamente de la lluvia de milagros que a veces esperamos. ¿No es así, Roberto? Así es. Y que definitivamente cuando tú encuentras esa llave, las compuertas del cielo se abren. Y créeme que no son cosas materiales las que llegan, sino sencillamente lo que ahora buscamos todos, ¿no? Que es, por ejemplo, la salud y la paz. La paz que te podemos tener en el interior, que tú te puedas dormir tranquilo, que tú puedas disfrutar de tus alimentos en santa paz. Créeme que eso es algo que se vive, y te lo digo por experiencia propia, te lo digo con ese fervor, porque se vive. Y ahora que estamos viviendo una situación tan complicada que es la salud, y que bueno, que todo esto que sucede, que le llamamos el túnel negro de las circunstancias de vida, por algo nos obligan a que haya una palabra o que haya un mensaje donde nos puedan ayudar a poder construir esa espiritualidad. Así es que, Roberto, continuamos pues contigo para que nos ayudes a compartirnos pues las herramientas para ayudar a nuestros televidentes. Sí, como te mencionaba Verónica, creo que la parte de las herramientas son importantes, ya que bueno, siempre han estado ahí. La cuestión es que pues tú las puedas usar, ¿verdad? Si no las usas, obviamente, pues nunca vas a crecer espiritualmente. Necesitas crecer espiritualmente. ¿Por qué? Porque como hemos visto, ¿no? Este tipo de épocas y circunstancias a veces nos impactan. Entonces tenemos que estar preparados precisamente para poderlas resistir, ya que si no, pues tendemos, ¿verdad?, a caer en situaciones como depresiones, como momentos oscuros, ¿verdad? Bien mencionabas, a veces no nos damos cuenta de todo lo que está pasando. Creo que debemos de asimilarlo de la mejor manera utilizando estas herramientas como la oración, la fe, la esperanza, el sentirnos bien, la paz. Dicen que hasta cuando nosotros tenemos a lo mejor la herramienta de la dadivosidad, el practicarla, a veces eso nos hace crecer espiritualmente, ya que nos hace sentir bien. Y creo que no es esperando algo a cambio, sino que dimos algo porque lo decidimos dar, porque queremos que las personas estén bien, y eso pues de alguna forma se nos regresa. De hecho es parte de la espiritualidad, el que tú puedas dar. O sea, el dar no significa que tú des cosas materiales, sino siempre tener un hombro y una palabra de aliento para el otro, siempre buscando lo mejor para el individuo que te está acompañando en tu camino. Hay un libro que yo leí hace muchos años que se llama, es de Paulo Coelho, no recuerdo el nombre del libro, pero habla de una historia, algo así como que se sube un acompañante a un vagón de un tren y se hacen compañía en ese vagón, pero se hacen compañía sin darse cuenta que esas dos personas tenían algo en común, y se dan cuenta que al momento de terminar el viaje, tú decides si tú continúas en ese tren o decides bajarte, ¿no? Pero cuando realmente te cambia la vida, tú decides continuar en él. Algo que tú decías muy importante, parte de abrir la llave para poder encontrar esa paz y esa espiritualidad, es dar al otro. Dar en ayuda, en materia, y siempre pensando en ti. Vamos a platicar algo así como una experiencia de anuncio, que dice por ahí que el mejor regalo es lo que tú das con una tarjeta Mastercard. Cuando tú lo das, sin esperar nada a cambio, claro, créeme que la sonrisa que tú ganaste con la tarjeta Mastercard tiene mejor precio, claro, que decir, ay, pues es que me regresó un kilo de tortillas, ¿no? Porque le dice el favor. No, sencillamente dalo natural, no tengas egoísmo por entregarlo. Cuando tú lo entregas, te estás haciendo el bien a ti, porque tarde o temprano eso va a regresar multiplicado. Pero hazlo de corazón, abre tu corazón a la persona o a las personas que estés ayudando. Cuando tú das un mensaje de amor, como es el que estamos hablando de la espiritualidad,
esto te cambia la vida. Porque tú te vas por la vida dando, y cuando te das cuenta la vida empieza a regresarte todo lo que tú has dado. Pero no nada más te da cosas materiales, también te da lo que se llama la paz, que tanto hemos hablado de ella, pero la fe es la que nos lleva a tener una herramienta importante de creer. Hay un pasaje en la Biblia que no me lo sé porque soy muy mala para eso, pero habla de que si tú vas caminando pueden caer 100 o 1000 y nada te va a pasar. Sí. No lo sé, la verdad, yo lo leo, pero no lo aprendo. Pero me quedo con esos mensajes. Sí, claro, definitivamente hay pasajes bíblicos que nos dan muchas enseñanzas, hay parábolas. De hecho, el propósito de las parábolas es que se nos quede un mensaje de manera personal. Okay. Y eso nos hace crecer porque a veces lo vivimos. Lo vivimos de tal manera que pues también así como lo vivimos lo proyectamos, lo damos testimonio de esta parte que es importante. Ahora, la religión siempre se ha confundido. Podemos llevar una serie de creencias, pero no nos hace crecer espiritualmente, ¿verdad? Exacto. Entonces creo que la religión, más allá, en la historia hemos visto que muchas personas lo han vivido, pero incluso han sido líderes espirituales a través de una religión. Pero a veces las personas se han estancado espiritualmente porque han seguido al ser humano y no han seguido como tal la creencia o la fe o las herramientas que los va a llevar a que crezcan espiritualmente. Exacto. Entonces, a veces los hombres nos equivocamos, el ser humano se equivoca. Y es ahí donde pues a veces muchos nos decepcionamos espiritualmente. Entonces nosotros tenemos, ¿verdad?, que ser más espirituales, seguir lo espiritual y no seguir tanto al hombre, sino nosotros de alguna forma tenemos que crecer de manera individual. Si nosotros no lo hacemos, pues obviamente cuando vengan este tipo de situaciones como es la salud o otro tipo de factores, pues nos van a afectar de una manera que van a impactar nuestra vida pues por siempre, ¿no? Sí, hay algo que yo aprendí mucho, que por ejemplo yo creía en la religión, bueno, a mí me educaron en la religión católica, no tengo nada en contra de ella, yo crecí basada en esos valores, claro, y que me hicieron tener un poco de temor de Dios, porque eso es lo que tenemos, temor al que te castigue. Dios no castiga. No, Dios no castiga. Dios no castiga porque Dios es amor. ¿Cómo pretendes que una persona que dio amor cuando pisó esta tierra venga a castigarte? No hay castigo, el castigo lo forjamos nosotros. Así y como yo te lo comentaba hace rato, cuando tú tienes esa fe y vives esa espiritualidad, tú puedes caminar, por ejemplo, en una pandemia o puedes pasar en circunstancias de vida que puede haber quizás una guerra, pero si tú exactamente crees en lo más importante que es esa espiritualidad y tú crees en esa fe así desde tu corazón, cuando tú lo vives en carne propia, créeme que nada malo te va a pasar. Pero no se vive en la parte de la creencia. ¿Por qué? Porque la creencia, yo le digo así, es una frase, son frases huecas, frases que tú repites como cantar una canción y que dices, ya me aprendí la canción, pero no la estás viviendo, te la estás aprendiendo. Lo mismo pasa con la religión y en este caso la creencia. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Como tal, una creencia pues viene de una doctrina, ¿verdad? Son dos conceptos también muy diferentes, puede haber confusión, pero lo que sí queremos recalcar es que la religión como tal se puede vivir una religión superficial, de eso definitivamente. Eso va a depender, la religión depende mucho de la espiritualidad del individuo. Claro. Si nosotros tenemos una espiritualidad y que no cumplimos por cumplir, sino que porque lo sentimos y lo vivimos, es como podemos crecer de manera espiritual. Okay. Pero eso no va a determinar, ¿verdad?, la parte de la religión para que nosotros podamos crecer espiritualmente. Nosotros tenemos que seguir adelante. Exacto. Esto no nos limita o no nos cuadra a que nosotros podamos crecer y que podamos ayudar a otros a que crezcan espiritualmente, ¿verdad? Yo entiendo perfectamente eso porque yo soy el pilar de un hogar. Yo soy mamá soltera, yo me quedé con 3 hijos. Y cuando yo aprendí a vivir la parte de la creencia, pues tú educas a tus hijos con esa creencia. Pero cuando tú conviertes tu vida a la espiritualidad, y aprendes a base de todos los dolores y carencias y todas las circunstancias de vida, de sufrimiento, de todo lo que tú vives,
dices, es que no es por aquí, o sea, ¿por qué Dios no me escucha? ¿Por qué Dios me ha abandonado? Y es cuando viene el problema de pleito con tu misma religión o tu misma creencia. Entonces, llega el momento en que tú tienes esa apertura y esa comunicación con el Creador, pero cuando tú abres tu corazón, te derrotas ante Él, porque eso es lo más importante. Cuando dejas tu soberbia, tu orgullo, tus rencores, los resentimientos, y llegas y dices, yo ya no puedo más, te derrotas ante esto y hablas desde el fondo de tu corazón con ese Creador que tú no sabes que está, pero tú le estás hablando, es cuando tú te conviertes y cuando tú estás aprendiendo que realmente la espiritualidad está por ahí y que ese es el camino a seguir. Y no es porque tú vayas, que seas el mejor individuo del planeta, no, porque somos humanos, porque cometemos errores, porque si te vas en el tráfico, pues no falta quien te la refresque, ¿verdad? Quien te la recuerde que la tienes por ahí y tú dices, oye, pero cálmate, pero pues sí, llega el momento en que todos como individuos pues tenemos ese arranque de decir, oye, ¿por qué tal por cual? ¿Por qué me estás insultando, no? Pero pues normalmente tenemos defectos de carácter y es imposible no controlarlos porque somos humanos. Pero cuando llega el día, el resumen del día, dices, es que debí no haber dicho eso. ¿Estamos? Sí, claro. Definitivamente creo que has dicho es el parteaguas. Cuando nos suceden este tipo de cosas, empieza a haber reformas en nuestra vida espiritual. Sí, ¿cierto? Totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque te das cuenta en dónde has caminado, ¿verdad? Y de las cosas de esta vida. Se vienen momentos difíciles, lo sabemos, sí, pero eso no nos detiene a que crezcamos espiritualmente. Tenemos que hacerlo. Utiliza las herramientas, son importantes. La oración, si tú quieres la Biblia, y sobre todo el testificar de lo que está pasando en tu vida en esa parte espiritual. ¿Tus redes sociales? Mis redes sociales, pues como tal, pues no tenemos así como tal, pero sí les puedo dejar a lo mejor un número. Si en algún momento podemos ayudarles en la parte espiritual, con mucho gusto lo hacemos. Doy mi número, es el 55 45 96 31 40. Bueno, pues se nos terminó el tiempo. Dilo fuerte, no se te olvide. La televisión del cambio ya está aquí y aquí ya. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo programa. Que tengan bonita tarde.